Sí, así es, Señor. Queremos agradarte todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque estás aquí. Gracias, Dios, porque nos has permitido este día también. Por todo lo que tú tienes planeado en él para cada uno de nosotros. Señor, que en este momento podamos atentamente escuchar tu voz. Que no sea humana sabiduría, sino que sea tu voz. Que no sean mis labios, sino los tuyos. No sea mi mente y mi corazón, sino el tuyo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Padre, si hay dudas, temor, inquietudes, Padre, cargas, llévatelas de aquí ahora, para que con libertad podamos escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, ahí donde está. Qué bueno. Hoy pues vamos a compartir un mensaje bien sencillo, que yo estoy seguro que todo el mundo lo ha escuchado y van a decir, no, ya me lo sé. Está bien, pues. Pero cuando uno profundiza en este pasaje que vamos a estudiar hoy, uno se da cuenta de muchas cosas que a veces pasamos por alto al estudiar. Y no le voy a decir cuál es porque me va a dejar de prestar atención. Pero se trata de una batalla difícil, donde habían dos ejércitos. Y en los dos ejércitos, pues, estaban ahí listos para pelear. Había un valle entre los dos ejércitos. Israel ya había perdido parte del terreno. O sea, la batalla se estaba librando en el terreno de Israel. La batalla no era fuera de Israel, era en Israel. O sea, el enemigo ya había tomado parte del terreno que era propiedad, podríamos decirlo, de Israel. Y aquí yo quiero que vayamos viendo cómo aplicar esto a nuestra vida. ¿Qué cosas hemos ido perdiendo terreno nosotros? ¿En qué cosas el enemigo nos está ahí haciendo guerra en nuestro propio territorio? ¿Qué cosas el enemigo hace ahí y que por el pasar del tiempo se ha apoderado de ese terreno? Pues resulta que está la batalla o están los dos ejércitos listos y está el valle en medio, pero sale alguien que cambia las reglas del juego. Alguien que hace lo impensable y que pone unas condiciones distintas para la batalla. Y que esas condiciones para la batalla, el pueblo de Israel entró en pánico. Yo creo que algunos ya captaron qué historia es. Si no lo han captado, pues vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Y me tiene que prestar atención, aunque ya se sepa la historia. Es la historia de David contra Goliat. Porque hay un montón de temas ahí en ese pasaje que uno no nota hasta que uno los estudia. Primera de Samuel 17. Entonces, recuerde, la batalla está siendo librada en el terreno propio, podríamos decirlo. Y de repente sale alguien. Primera de Samuel 17:4 dice, y de entre el campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat de Gat, cuya altura era 6 codos y un palmo. Le voy a describir la mayor parte de este pasaje porque si no nos vamos a estar hasta no sé qué hora. Pero, ¿qué es lo que narra aquí el pasaje? Muestra la altura de Goliat. ¿Cuánto es 6 codos y un palmo? Un codo eran 45 centímetros y un palmo eran como 22 centímetros. Al final, Goliat medía como 3 metros. 3 metros. Entonces, era realmente alguien gigante, o sea, hablando de altura. Pero no solamente su altura era importante. Sigue narrando aquí el pasaje y dice que tenía una cota de malla que pesaba 5,000 ciclos. ¿Cuántos son 5,000 ciclos? A ver, ¿quién pesa aquí 125 libras? Nadie. Creo que usted, Andrea, pesa 125 libras. Entonces, ¿cómo era Goliat? Andaba una cota de malla que pesaba 125 libras. O sea, andar a alguien aquí encima de 125 libras, imagínese lo pesado y lo fuerte que era. Porque él peleaba así, con esa cota de malla que le cubría todo el cuerpo. O sea, no tenía un lugar ahí vulnerable. Hablando del cuerpo físico, porque le cubría todo. Entonces, 125 libras pesaba. O sea, imagínese la fuerza que él tenía. Si así peleaba él, con esa cota de malla encima.
tenía grebas de hierro, dice, jabalina de bronce entre sus hombros, y tenía una lanza como rodillo de tejedor. O sea, era un hombre impresionante. O sea, que era un tanque humano, así. Él peleaba de esa manera. Entonces, y él sale y dice ahí y empieza a molestar al equipo de Israel. Entonces, y yo quiero que vea, el gigante en sí impresiona, tanto por su altura como por su fuerza. O sea, él impresiona también cómo está armado, cómo está así presentándose aquí en batalla. Y es que las circunstancias en la vida son así, no son fáciles. A veces vienen problemas difíciles, a veces nos toca. Eh, Mire, en mi casa yo le he contado cómo tomamos decisiones. Con mi esposa nos hemos puesto de acuerdo para tomar decisiones. Todas las decisiones fáciles las toma ella, las difíciles las tomo yo. Hasta el momento ninguna difícil hemos tomado. Mire, una cosa es el problema y el problema a todos nos va a llegar. Eso sí, Jesús lo dijo. Y yo creo que es hasta casi una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Todos vamos a enfrentar tribulación. También dice el apóstol Pablo, no, Lucas es que lo dice, dicho de la voz del apóstol Pablo, que por medio de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. O sea, las tribulaciones son parte de la vida. O sea, el que aparezca un gigante de vez en cuando es parte de la vida. Es así. Eso lo vamos a ver. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Lo contrario a confiar o tener fe, ¿sabe cuál es? Es el temor. Entonces, el gigante era impresionante, era fuerte, asustaba, pero más asustaba lo que decía. Y es que muchas veces tenemos más miedo a lo que el problema nos está diciendo a lo que el mismo problema es. Yo quiero que vea por qué le digo esto. Ve ahí en versículo 8. Y se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un varón que venga contra mí. Es lo que estaba proponiendo, les digo, cambió las reglas del juego. Escojan a uno de ustedes y que pelee conmigo, y el que gane, los demás van a ser esclavos de ese. Entonces, él estaba cambiando las reglas del juego, él estaba imponiendo las reglas. Verso 11, y esta es la parte importante. Cuando Saúl y todos los de Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron mucho temor. Mire, un problema puede venir a nosotros, pero el problema no es ese. El problema es lo que el problema nos está diciendo. Y muchas veces nos empezamos, le voy a poner un ejemplo sencillo, que a alguien le he escuchado. Tengo dolor de cabeza. ¿Será que tengo un tumor? ¿Me explico? Entonces, hay gente que empieza a ver más allá de lo que es el mismo problema y entonces empiezan los problemas, las preocupaciones. Hace, ¿cuántos años sería? 7 años. Cuando mi hija tenía 5, 6 años, le detectaron un problema, un quiste, aquí adentro, por adentro. Eh, Había que operarlo. El problema del quiste era donde estaba ubicado. Estaba pegado al nervio de la vista. Y el doctor nos dijo, es necesaria la cirugía, pero hay un gran riesgo que pierda la vista. Entonces, ¿qué hacer ante una situación así? ¿Qué escoger? Al final le diré qué escogí. Pero quiero decirle, los problemas vienen así, de repente, sin esperarlo, y se presentan ahí, en el campo de batalla, y empieza a hablar. Mira, nunca te vas a recuperar tu salud, nunca vas a salir de tu problema económico, o cualquier otra situación que a usted le esté afectando. Mire, hace estos días me alegré mucho. Ustedes recuerdan que me operaron de la rodilla, ¿verdad? Bueno, cuando me operaron de la rodilla, la otra quedó sentenciada también. El doctor dijo, 2 por 1. Entonces, pues ni modo, dije yo, es fin de año, me va a tocar, pero escuché al hermano Héctor la otra vez allá platicando, ¿no? Me animó a volver a correr y a hacer ejercicio. El doctor me dijo, usted no va a poder caminar así como ha estado caminando, ni va a poder correr, después de que me hizo la cirugía de menisco.
Esta semana, pues, bueno, de aquella vez empecé a trabajar haciendo ejercicio, empecé a bajar de peso. Por eso me puse esta camisa hoy, porque mi esposa me la compró hace tiempo, solo que es la camisa de la fe, no me quedaba mientras estaba gordo. Ella tenía fe que me iba a quedar algún día, hoy me quedó. Pues resulta que eh, empecé a hacer eso y el doctor, fui otra vez a consulta con él, me dijo que le mostrara el video, le mostré el video de la cirugía cuando él me la hizo. Ah, chico, era una cirugía aguda, de menisco. Entonces, pero de ahí me examinó y todo. Primera noticia buena, esta otra rodilla está buena. Me dijo, no ocupamos nada, ni resonancia, está perfecto. De ahí me revisó la otra, no me dice, usted se va a poder volver a correr. Así que los del Real Madrid tengan miedo, por favor. Pero si yo me hubiera quedado con lo que me había dicho la primera vez, ahí hubiera quedado. Y el problema viene cuando uno es mayor. Si uno no baja de peso, si uno no controla el malestar en las rodillas, los problemas van a ser dolorosos hacia adelante. Entonces tomé una decisión de cambiar eso y de creer siempre en Dios. Pero mire, si el problema de Goliat, lo que decía, era malo, era peor lo que viene aquí. Verso 16. Dice, y el filisteo se aproximaba y se plantaba ahí mañana y tarde. Así lo hizo durante 40 días. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ese gigante se paraba todos los días, mañana y tarde. O sea, ese problema venía a quitarle la paz a Israel mañana y tarde, todos los días. Imagínese usted estar en un campo de batalla, así como estaba este ejército, pero no peleaban, no peleaban. La Reina Valera tiene una traducción ahí, pero si se va a la textual, usted se da cuenta que no peleaban realmente. Los dos ejércitos estaban ahí, desgastándose todos los días, en una batalla que no había. La batalla se libraba en el corazón porque había temor. Ahí es donde se estaba librando la verdadera batalla. No era física, era en la mente, en el corazón. La mente y el corazón del ejército de Israel, del pueblo de Dios, présteme atención, del pueblo llamado de Dios, estaba en la mente y en el corazón y lo estaba dominando un gigante con sus palabras. Las ideas tienen poder. Y aquí ellos, ¿qué pensarían? Nadie va a poder vencer a este gigante. No hay ningún hombre capaz de vencer a este gigante. Y si nos vence, vamos a ser sus esclavos. Ellos desarrollaban la idea y pensaban en todas las consecuencias de lo que eso podía traer. Así como un diagnóstico médico, así como cualquier otra situación en la vida. No, nadie te va a sacar de ahí, no vas a poder volver a hacerlo. Y esa idea se apodera de nosotros día y noche, mañana y tarde, todos los días. Y el problema, sin duda, había un gigante físico ahí, ¿verdad? O sea, no era que no existía. Pero realmente donde estaba la batalla perdida era en el corazón de cada uno. ¿Cuántas cosas queremos emprender y no las logramos hacer por temor? Aquel tenía 10 talentos, el otro también, y el otro también, y uno los escondió porque tuvo miedo. Entonces, ¿qué gigante ha llegado a nuestra vida? ¿Qué gigante se ha apoderado de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Sabe? El temor es el enemigo que nos vence sin pelear. Estamos derrotados antes de entrar a la batalla. Estamos ahí. Desgasta el alma, desgasta la vida, drena nuestras energías. Saúl, ¿quién era Saúl? Saúl había sido el hombre escogido por Dios en su momento. Saúl aquí representa a aquellas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Muchos dicen, creo en Dios, porque sé que Dios existe, porque lo puedo ver en la naturaleza, lo puedo ver en todos lados. Pero cuando Dios nos da una promesa, no le creemos. No le creemos a Él ni a su palabra. Entonces, Saúl representa a esos hombres desobedientes a la palabra de Dios, que creen en Dios, pero no. Sigamos la lectura. Aparece en la historia un personaje, un muchacho, David. No sé exactamente qué edad tendría aquí, tal vez algunos 18 años, por ahí, ¿verdad? 18 años. Entonces,
¿Qué ocurre con David? Su padre lo manda a ver a sus hermanos porque están en guerra, tres de sus hermanos están ahí con Saúl. Lo manda allá y le manda provisión y todo. Y Saúl se ve y David se presenta en el campo de batalla. Y ahí en el campo de batalla, yo quiero que vea la actitud de este hombre o de este muchacho. Hoy miraba un video que dice que todo en la vida, el 88% es actitud. Todo es actitud. O sea, la actitud con que enfrentemos la situación. O sea, los problemas van a venir, pero la actitud con que lo enfrentemos es la que depende de nosotros. Esa es totalmente nuestra. Entonces, David se presenta y escucha a algunos hombres hablar. Y presta atención a lo que escucha David. Él escuchó hablar a Goliat, pero el verso 25 dice, y los hombres de Israel se decían, ¿habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para afrentar a Israel. ¿Y será que el varón que lo mate, el rey, lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija? Y hará la casa de su padre libre de tributos en Israel. Imagínate, ya no hay que darle nada al zar. Saúl, la administración de renta, se llama. Y preguntó David a los varones que estaban junto a él diciendo, ¿qué es? Vea la pregunta de David, va. O sea, David escuchó a Goliat hablar. Escucha a estos hombres y están hablando de qué hombre es ese, va, ese Goliat. Y entonces, y dicen que el que lo venciere, el rey le va a dar riquezas, le va a dar su hija y además le va a quitar los impuestos. De todo lo que había escuchado David, vea lo que pregunta. Preguntó David a los varones que estaban junto a él, ¿qué se hará al varón que mate a ese filisteo? O sea, él no preguntó acerca del filisteo. Él pregunta, ¿cuál es el premio? Está fácil, dijo. Pan comido. Vea, ¿qué se hará al varón que mate a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que afrente a los escuadrones del Dios viviente? David tenía una confianza total en Dios. Y usted lo ve más adelante, eso no lo voy a incluir, pero usted lo ve más adelante. Él dice, yo siendo pastor de ovejas, si veo un lobo o un oso o un león que viene contra una de el rebaño y se la lleva, yo voy y con mis propias manos lo mato, porque Dios me da la fuerza para hacerlo. O sea, David tenía una confianza plena y total en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Por qué tenemos miedo del problema? Porque no confiamos en Dios. Es simplemente eso. ¿Por qué tenemos miedo del futuro? Porque no confiamos en Dios. Mire, a través de golpes y problemas en la vida, uno aprende que Dios es un Dios soberano. Y yo descanso en ese Dios soberano. Que sea lo que pase, lo que ocurra en la vida, yo voy a estar bien. Una de las situaciones por las cuales yo entré en depresión fue por eso. Enfrenté el rechazo. Entonces, rechazo en el trabajo. Pero, y ahí dije, no, ¿qué es? De ahí, en otra ocasión, pasó otra cosa en la empresa y feliz y contento. Sea lo que sea para Dios, gracias. Pero cuando no confiamos en Dios, sin duda, el gigante que venga nos va a atemorizar. Pero a David vino ese gigante y lo que dijo, no, yo no sé quién es ese, yo quiero el premio. ¿Dónde está la hija? La hija del rey. ¿Cómo dice? Imagine, él tenía salud, solo le faltaba dinero y amor, y el rey se los iba a dar ahí. En el mundo se habla cuán importante es la actitud frente a los problemas. Aún en el mundo se dan cuenta de eso. Hablan de que la actitud del líder influye mucho en el equipo. Y aquí el líder era Saúl, y Saúl estaba acobardado. El líder era Saúl. Pero viene un muchacho que vivía solo pastando a las ovejas allá aparte, pero que había aprendido a depender de Dios. Y entonces él, aquí, para derribar al gigante, lo que se ocupa es tener valor y fe en Dios. Mire, no, más adelante. No, más adelante. No me interrumpan. Todos veían en Goliat un gigante imposible de derrotar. Pero David veía una oportunidad. Y yo quiero que vea, para David,
quien se cruzaba en su camino para evitar alcanzar esas bendiciones que había escuchado era ese gigante. Ese gigante tenía metido al ejército, a todo el ejército de Israel, en un campo de batalla, gastando energías todos los días. Él lo tenía así. Goliat los había puesto ahí, en ese punto. ¿Por qué David era así? ¿Por qué David era capaz de poder ver al gigante de esa manera? Dijo, ¿quién es este? O sea, ni siquiera dijo quién es este gigante, quién es este filisteo incircunciso. David tenía algo, y es que Dios lo había escogido por su corazón. Usted lo encuentra en 1 Samuel 16, cuando ungen a David como el futuro rey, pasaron al hermano más grandote, más fuerte, más fornido, y al más pequeño, que era David, no lo pasaron, hasta que no quedó nadie. Y Dios le dijo algo. Y aquí muchas veces nos equivocamos nosotros, los hombres o las mujeres. El hombre mira lo que está delante, pero Jehová lo que mira es el corazón. Y, y cuando David comienza a hablar todo esto, uno de sus hermanos, el más grandote, en celo entra, no, ¿y tú por qué vas ahí? El mismo Saúl le dijo, ¿y vos por qué vas ahí? Si no tenés la fuerza para enfrentar a ese gigante. Pero de ahí David les contó todo lo que Dios hacía con él y lo dejaron ir. Verso 38, 1 Samuel 17, 38. Esta parte es importante. Dice así, y Saúl hizo vestir a David con sus propias vestiduras y le puso un yelmo de bronce en su cabeza y lo armó de una coraza. Saúl le pone el uniforme o el armamento o la armadura que él hubiera usado en esa batalla. Pero vea que él no va a la batalla, ¿verdad? Pero le pone lo que él creía que David necesitaba. Verso 39. Y sobre la armadura le ciñó su propia espada. David intentó andar porque nunca había hecho la prueba. Luego dijo David a Saúl, con esto no puedo andar, porque no estoy entrenado. Y David de hecho decía aquella cosa. Aquí vemos que Saúl era una persona bien intencionada en ese momento con David y quería lo mejor para él. Pero lo mejor para ti es esto, David, una armadura que no puedes usar, una armadura que es muy pesada para ti, esto es lo mejor. Y esto lo que puede representar es que de repente hay situaciones que creemos que son la mejor para nosotros, porque alguien nos dice esto, alguien nos da esto otro, o alguien piensa esto otro. Pero quiero que vean qué es lo que hace David. Se quitó todo aquello porque no podía usarlo. Tomando su cayado en la mano, ¿qué es el cayado? Es lo que usa el pastor. Escogió 5 cantos de arroyo y se los echó al zurrón, al saco pastoril que traía, y empuñando su honda se acercó al filisteo. Él se fue con lo que él usaba. Él lo que había usado como pastor. Un cayado, la bolsa, y agarró, aquí no dice, pero son 5 piedras, no, aquí lo dice. Entonces agarró las piedras con las cuales pues, iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Qué confianza había en David? ¿Se fija? ¿Cómo vencer así con ese armamento? Iba totalmente descubierto, iba totalmente expuesto, mientras que aquel iba con una gran armadura que pesaba 125 libras, David iba sin nada. Y yo quiero que vaya viendo que lo que realmente gana la batalla no es David, es Dios usando a David. Y eso él lo declara muy bien, David. Entonces, aquí Dios le había dado ya armas que utilizar, que las había usado desde hace mucho tiempo. Y esto me hace pensar, ¿cuántos dones y talentos Dios nos ha dado a cada uno? Y que no los usamos. Que quedaron ahí o que quedan ahí precisamente escondidos. Y que por temor nunca llegamos a desarrollar. ¿Sabe? Yo les he dicho y a veces ya no me creen, pero sí es cierto. Yo era muy tímido. Todavía se me nota en ciertos momentos. Soy un poco marero, así antisocial. No,
Sí, entonces, pero sí, pero siempre, cuando conocí al Señor, siempre quise predicar su palabra. Pero tenía que vencer ese temor. Ese temor que tal vez desde infancia viene uno arrastrando, complejos de inferioridad, complejos de todo tipo. Hoy ya no. Y aunque siempre sigo siendo tímido en algunas áreas, creo mucho que Dios a uno lo puede usar. Y son esos dones y talentos que a veces dejamos ahí escondidos. Entonces, vamos a la batalla ya. La batalla no dura mucho. Verso 45. Ah, bueno, un detalle. Hace varias semanas hablamos de las armas que Dios nos ha dado. No sé si las recuerdo. La primera dijimos la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra de Dios que viene la fe. Pero cuando nos llenamos de las noticias del mundo o de las circunstancias de la vida, el temor inunda nuestro corazón. Esa es la primera arma. Segundo es su Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad, que nos hace nuevas criaturas, que cambia nuestra vida, que nos puede transformar. Y tercero, la oración. La oración. Y sabe, esas armas que son poderosas, dice que son para destrucción de fortalezas. Y cuando dice fortalezas, son fortalezas mentales, fortalezas en el corazón, complejos en nuestra vida. Y es que la batalla que estamos viendo aquí, aunque uno mira a un gigante físicamente, realmente era una batalla en el corazón de Israel. Verso 45. Aquí viene la batalla. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalí, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no iba por él mismo, iba con Dios. Verso 46. Hoy Yahvé te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza. Y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel. O sea, hay Dios en Israel. Y toda esta gente sepa que Yahvé no salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Yahvé y él os entregará en nuestra mano. David estaba claro de quién era la batalla, era de Dios, no era de él. Yo quiero decirle algo, los pastores no vamos a ganar la batalla suya, nunca. ¿Cómo se ganan las batallas suyas? Usted creyéndole a Dios. De esa manera es que se va a ganar la batalla. Usted poniendo su fe en Dios. ¿Qué quiero decirle? Aquí nos vamos a esforzar por predicar la palabra al máximo, pero el creerla depende. El creerla va a depender de cada uno. Y al aplicarla a la vida, también va a depender de cada uno de nosotros. Sin duda, los pastores vamos a ayudar en muchas cosas, pero la verdad que la batalla y el gigante quien lo tiene que vencer es en nuestro corazón, es en nuestra mente, es ahí. La palabra para nosotros lo es todo. Verso 49. Y metiendo David su mano en el zurrón, sacó de ahí una piedra y la arrojó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en su frente y él cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué le dijo Goliat después de esto a David? Qué buena onda. No se trata de las armas que tengamos, se trata de la fe que pongamos en Dios. De eso depende la victoria en nuestra vida. Para derribar al gigante, lo que se ocupa es corazones que le crean a Dios. Así no vamos a tener temor, sino confianza en que nuestra vida depende totalmente de Dios. Yo le conté, mi hija tenía 5 o 6 años, el quiste aquí, la cirugía era necesaria, pero podía dejarla ciega por el nervio que cruzaba. No encontrábamos una solución, hicimos fue orarle a Dios. A la semana vamos donde el doctor y el quiste desapareció. Luego del secuestro de mi padre, que ya se los he contado,
Mi familia comenzó a acercarse a Dios, pero los problemas empeoraron. Mi familia fue perseguida. Hubo una acusación de tráfico de armas a Nicaragua. Hubo varios intentos de entrar a la casa. Los escuadrones de la muerte precisamente eran los que andaban. La casa era vigilada día y noche. Y recordaba hace poco, precisamente hoy, que en ese tiempo yo fui el que más me acerqué a Dios. Y estando en la iglesia anterior donde estuvimos, está Carlos Rodríguez acá, eh, Dios me da una promesa. Y esa promesa era bien honesta. Pero debido a la persecución que sufría mi familia, lo que estábamos debatiéndonos es a dónde nos íbamos, si a Costa Rica o a Los Ángeles, a buscar asilo político. ¿Sabe? Mi papá fue valiente, porque entre todos nosotros decidimos, éramos niños, ¿verdad? Decidimos quedarnos. A pesar de las distintas dificultades, mire, había veces que intentaban entrar a la casa por el techo, otros por la ventana, pero siempre había alguien que se levantaba temprano. Mi hermanito, como de 8 años, vio a alguien meter la mano ahí por la ventana, ladrón, ladrón, y salió corriendo. Realmente que quien lo guarda a uno es Dios. Y decidimos quedarnos acá, y si estamos acá hoy de pie, quiero decirlo, es porque Dios nos guardó de tantas cosas. Y era un gigante que difícilmente yo venía empezando en los caminos de Dios en ese tiempo. Pero hoy que recorro mi vida hacia atrás, veo que sí, o sea, amamos esta nación. Con todos sus problemas, con todas las dificultades que hay, la amamos grandemente. ¿Cuál es el gigante que estamos enfrentando? ¿Cómo se paró ese gigante ahí? ¿Qué palabras está diciendo y cuáles estamos escuchando? Por otro lado, está la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos dice que Él va a estar siempre, todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. Cuando se pierde la esperanza es cuando empieza el temor, cuando perdemos la esperanza. Por eso el tema acerca del futuro es importante, porque cuando nosotros vemos al futuro con preocupación, con temor, ahí es donde viene la desesperanza, ahí es donde viene la tristeza, la depresión, la ansiedad. Pero cuando confío que a pesar de lo que estoy viendo ahora, Dios tiene cuidado de mí y dice que sus planes para mí son de bien y no de mal, entonces, que Él me ha puesto aquí para que seamos cabeza y no cola. Entonces, yo quiero que vea que ese gigante ahí estaba drenando la energía del pueblo. Pero una vez que ese gigante cayó, David alcanzó riquezas, esposas, no pagar impuestos. Las bendiciones a veces están estancadas ahí porque ese gigante está ahí y porque no le creemos a Dios. Por eso a veces las bendiciones a nuestra vida se pueden detener porque o no las podemos alcanzar porque dejamos que Él se apropie del terreno. Quiero que veamos un último pasaje, Josué, un pasaje muy conocido. Josué 1. Versículo 7. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren, normalmente nos gusta solo la última parte, ¿verdad? Seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿A cuánto les gusta esa parte? A todos. Todos queremos ser prosperados al máximo. Pero lo primero que dice es que debemos de esforzarnos y ser valientes, cuidar, cumplir la palabra de Dios. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Interesante, ¿va? Día
y noche. El gigante hablaba mañana y tarde, todo el tiempo. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que las cosas les salgan bien en la vida? ¿Alguien quiere que le salgan mal? No, nadie. Todos queremos que nos vaya bien. Esto Dios se lo está diciendo a alguien que tenía que guiar al pueblo a conquistar un territorio. Y él, en toda su agenda ocupada, tenía que encontrar tiempo para estudiar la palabra. Entonces, hoy, ahí les quiero que cierre sus ojos. Y ahí con sus ojos cerrados. Piense un momento en la batalla que tal vez usted mismo está llevando a cabo. Y esa batalla que está llevando a cabo, ¿qué preocupaciones o temores ha infundido en su vida? ¿Qué preocupaciones han venido debido a esa batalla? ¿Qué cosas son las que están ocupando su mente y corazón día y noche? ¿Qué es lo que aqueja nuestra alma? Hay un pasaje en la Biblia que dice, mirad a mí, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Hoy es un tiempo para que, si usted no ha tenido la oportunidad de poner en las manos de Dios sus problemas, este es un buen momento para que usted le entregue sus cargas a Dios. Y usted puede hacerlo conmigo con una sencilla oración. Señor Jesús, vengo delante de ti para ponerte esta situación en tus manos, Dios. Para pedirte, oh Dios, que seas tú, Señor, el que pelee la batalla por mí. Porque en mí ya no hay fuerza, Señor. Porque en mí, mi corazón, Señor, se ha cansado, se ha cargado. Hoy no quiero pelear en mis fuerzas, sino con las tuyas, oh Señor. Y esta situación, Señor, la pongo en tus manos para que tú obres milagrosamente, me guíes, me des la salida. Te entrego mi mente y mi corazón a ti, Señor. Renuncio a todo pensamiento negativo sobre mi vida o acerca del futuro. Y lo que hoy tomo son tus planes para mi vida. Así, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Junto a ti, déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Déjame